Mm, ok, I'm ready. Ya no soy legalmente Walter Mercado. Esa frase, dicha por el mismo Walter, en una entrevista tardía, cayó como un rayo entre millones de seguidores. ¿Cómo es posible que alguien tan amado, tan omnipresente en la cultura latina, terminara sus días sin poder usar el nombre que lo volvió inmortal? Durante décadas, Walter apareció en millones de pantallas, con sus capas brillantes, su voz pausada y su inconfundible despedida. Mucho amor. Era más que un astrólogo, más que un showman. Era un símbolo, una figura casi mística que hablaba de esperanza en medio del caos cotidiano. Pero pocos sabían que detrás del esplendor se gestaba una tragedia legal. En sus últimos años, cuando ya estaba alejado del bullicio de los medios, Walter reveló que había perdido el derecho de llamarse a sí mismo Walter Mercado. Un contrato firmado sin sospecha, confiando en alguien muy cercano. Le arrebató el control sobre su propio nombre. Era un golpe brutal, no solo para él, sino para todos los que lo habían seguido. Desde que era un joven actor en la televisión puertorriqueña, ¿puede alguien perder su nombre? ¿Puede el brillo de toda una vida ser empañado por una cláusula en letra pequeña? La historia de Walter comienza así, no con su nacimiento, sino con la forma en que intentaron borrar lo que fue. Nació en Ponce, Puerto Rico, en una casa humilde, donde el cielo nocturno era el primer teatro que conoció. Desde pequeño, Walter decía que podía sentir la energía de las plantas, los suspiros del viento y hasta los pensamientos de los animales. Su madre lo miraba con ternura, su padre con escepticismo, pero el niño no se apartó nunca de esa sensibilidad extraordinaria. A los 15 años, ya escribía poemas sobre la luna y el destino. A los 18, bailaba ballet con una delicadeza que desconcertaba a sus maestros. Decidió estudiar arte dramático en la Universidad de Puerto Rico. Ahí descubrió el poder del gesto, del silencio, de la mirada. En la televisión local, empezó como actor de telenovelas, pero no encajaba en los moldes tradicionales del galán latino. Era demasiado suave, demasiado etéreo. Y sin embargo, había algo hipnótico en él, un magnetismo que iba más allá del personaje. Los productores lo notaron. El público empezó a recordarlo. Así comenzó la transformación, de actor a guía espiritual, de intérprete de guiones a intérprete del universo. Todo cambió. Una tarde de 1970, cuando un astrólogo invitado faltó a último momento en un programa en vivo. Walter, que estaba en el canal, se ofreció a leer el horóscopo. Con su voz melodiosa y sus gestos elegantes, fue un milagro televisivo. Al día siguiente, el canal recibió miles de llamadas preguntando por él. Los ejecutivos, sorprendidos, le ofrecieron una sección diaria y ahí comenzó el fenómeno. Cada día, millones de hogares en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y el Caribe sintonizaban para escucharlo hablar del destino con palabras de amor y esperanza. Walter no predecía desgracias, no hablaba del fin del mundo. Hablaba del poder interior, del amor propio, del universo como aliado. Su estética rompía todos los esquemas, capas doradas, cabello perfectamente peinado, maquillaje sutil. No era hombre ni mujer, era Walter, punto. Y en ese espacio ambiguo, donde la televisión suele rechazar lo diferente, él se volvió indispensable. Walter se convirtió en un ritual diario, su despedida. Era un bálsamo, y que recibas mucho amor. No había nadie igual, y quizás por eso. Nadie pudo prever lo que vendría después. Walter vivía entre luces, pero también entre sombras. Pocos sabían que su corazón estaba cargado de soledad. Nunca se casó, nunca reconoció una pareja. Cuando le preguntaban, respondía con una sonrisa, y decía que su amor era para el universo. Era un hombre que desafió las normas, no solo en la pantalla, sino también en su vida privada. En un mundo donde lo masculino y lo femenino deben encajar en moldes rígidos, Walter fue una figura incómoda,
para muchos. Fue objeto de burlas, de chismes crueles, de cuestionamientos que jamás respondió. Pero nunca cambió. Nunca se disculpó por ser quien era. En entrevistas, llegó a confesar que muchas noches lloraba en silencio porque detrás del personaje había un hombre sensible, vulnerable, hambriento de afecto sincero. Dijo una vez: puedo predecir el futuro de millones, pero nadie ve el vacío que a veces habita en mí. Ese vacío, esa contradicción entre ser amado por todos y conocido por nadie, fue el peso más grande que llevó en los hombros y, sin embargo, cada mañana se vestía con sus capas, entraba al estudio y ofrecía su amor al mundo. En 2006, Walter firmó un contrato sin imaginar que estaba sellando su tragedia. Lo firmó confiando en un colaborador cercano, un hombre que había trabajado con él durante años. El contrato, escrito en términos legales complejos, le transfería los derechos sobre el nombre Walter Mercado a una empresa externa. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Había perdido el control sobre su identidad pública. No podía aparecer en televisión con su nombre. No podía publicar libros, ni dar entrevistas, ni siquiera enviar saludos. Como Walter Mercado, tuvo que reinventarse. Como Shanti Ananda, un nombre que significaba paz y felicidad suprema. Pero para el público era confusión. ¿Dónde estaba Walter? ¿Por qué desapareció? La verdad era desgarradora. Lo habían despojado de su propio ser, de aquello que había construido, con décadas de trabajo, de amor, de conexión con su audiencia. Él mismo dijo en una entrevista: perdí mi nombre, y con él, parte de mi alma. Fue uno de los episodios más dolorosos de su vida, y también uno de los menos conocidos, porque mientras el mundo seguía recordándolo con cariño, él luchaba, en silencio, por recuperar su voz. Y lo más trágico, la ley no estaba de su lado. ¿Puede alguien perder su nombre? Walter lo perdió, y con ello, perdió también el derecho de ser quien fue ante el mundo. Después del conflicto legal, Walter se retiró del foco, no por elección, sino por necesidad. Ya no podía aparecer como Walter Mercado, ni siquiera para saludar a sus fans. Sin violar el contrato, se refugió en su casa en San Juan, entre jardines aromáticos, velas encendidas y retratos de santos, dioses y estrellas. Su vida, antes llena de cámaras, se volvió íntima, casi silenciosa. Y sin embargo, él no se dejó apagar. Seguía escribiendo, meditando y enviando cartas a quienes lo necesitaban. Tomó el nombre de Shanti Ananda, pero en el corazón seguía siendo Walter. En 2019, una nueva generación descubrió su historia. Gracias al documental de Netflix, mucho amor. Durante el rodaje, ya con salud frágil, Walter abrió su corazón. Como nunca antes, el público lo vio sin capa, sin escenografía, con arrugas y mirada húmeda, pero aún con esa chispa que lo había hecho único. Ese documental no solo fue una despedida, fue también una redención. La gente volvió a nombrarlo, volvió a decir Walter, aunque legalmente no pudiera usar su nombre. El mundo entero se lo devolvió, con amor, aunque ya no podía usar su nombre. El legado de Walter Mercado no necesitaba documentos para existir. Su figura seguía viva en los recuerdos de millones. En México, en Puerto Rico, en Nueva York, la gente aún repetía su famosa frase: y que recibas mucho amor. Fue homenajeado por artistas como Lin-Manuel Miranda y Bad Bunny, quienes lo llamaron una inspiración viva. Su estilo fue imitado, pero nunca igualado. Su voz aún resonaba en videos antiguos que se viralizaban cada vez que el mundo necesitaba un poco de esperanza. Incluso las nuevas generaciones, que nunca lo vieron en vivo, lo descubrieron como un símbolo de autenticidad y valentía. Walter enseñó a muchos que se puede brillar sin pedir permiso, que la dulzura no es debilidad y que el amor puede ser una forma de resistencia. Aunque perdió su nombre, ganó algo más grande: el corazón colectivo de un continente entero. Su legado
No tiene firma legal, pero sí millones de voces que lo repiten con devoción. Le quitaron el nombre, pero no el alma. Walter Mercado trascendió contratos, pantallas y épocas. Su luz no dependía de un papel legal, sino del amor que sembró en cada palabra. Hoy, cada vez que alguien dice mucho, mucho amor, Walter vuelve a vivir, porque los nombres se registran, pero el cariño no. Y el mundo no olvida a quien lo hizo sentir menos solo, aunque fuera solo por unos minutos, desde una pantalla.